Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a este webinar que está centrado en la reanimación cardiopulmonar, pediátrica y de adultos. Van a ver que la parte de adultos va a ser más extensa porque obviamente la población más comprometida en esta pandemia es la población adulta. Tenemos cuatro expositores, los cuales están todos entrenados en reanimación cardiopulmonar, son instructores AJA. Para empezar vamos a darle la bienvenida a la doctora Norma Raúl. La doctora Norma Raúl es especialista en terapia intensiva pediátrica, instructora en simulación clínica del Centro de Entrenamiento de Simulación Clínica del Hospital de Alta Complejidad El Cruce, y es secretaria del Comité de Reanimación Cardiopulmonar Pediátrica e instructora PALS. La primera charla tiene que ver con un poco la introducción, vamos a hablar mucho de equipos de protección personal, entonces queríamos definir un poco qué equipo vamos a usar y en qué momento. Los equipos de protección personal forman parte de lo que conocemos como precauciones estándar, que son precauciones que se aplican para disminuir el riesgo de transmisión de patógenos provenientes de la sangre o fluidos orgánicos. El objetivo es poner una barrera de protección entre nosotros y el paciente para prevenir y controlar la diseminación de gérmenes. Y se van a aplicar a todos estos fluidos: sangre, fluidos corporales excepto el sudor, piel no intacta y membranas mucosas. Y estas precauciones estándar incluyen la más importante de todas, que es el lavado de manos, pero también, como les dije, el uso de equipos de protección personal, el descarte seguro de material cortopunzante, el manejo adecuado de los residuos hospitalarios, la esterilización, la desinfección. Todas estas forman parte de las precauciones que tenemos que tener cuando tocamos a cualquier paciente. En cuanto al COVID en general, la OPS definió qué equipo teníamos que usar ante cada situación. Por ejemplo, el paciente que va a estar, el personal de salud que va a estar en contacto con el paciente haciendo el triage, con solo la higiene de manos y un barbijo quirúrgico es suficiente como medidas de protección. Para la tercera opción, que es el caso sospechado o confirmado de COVID, pero que requiere admisión al establecimiento de salud sin una maniobra de aerosolización, vamos a usar la higiene de manos, una bata quirúrgica, un barbijo quirúrgico, protección ocular y guantes. Y un paciente que sea sospechoso o confirmado de COVID, que requiere alguna maniobra que genere aerosoles, por ejemplo, la toma de muestra del hisopado, un paciente que está intubado y necesite aspirarse o tomar muestras de secreciones traqueales, la maniobra de intubación y la reanimación cardiopulmonar, son todas maniobras que generan aerosoles. Y para estas maniobras vamos a usar lo que vamos a llamar equipo de máxima protección o equipo nivel 3, que consiste en todo lo anterior: higiene de manos, una bata que sea hemorrepelente o impermeable, protección ocular y preferentemente protección facial total, guantes y un barbijo, en este caso N95. Esto es como general. Cada establecimiento pone algunas diferencias propias del lugar, de la cantidad de materiales que tiene o del tipo de materiales que tiene y los protocolos que desarrollan los infectólogos. Así que cada institución podría variar un poco este cuadrito que les estoy mostrando. Para nuestro hospital, mi hospital, que es el Hospital El Cruce, lo llamó equipo de mínima protección para el caso sospechoso o confirmado sin maniobras de aerosolización. Como les decía,
protección ocular, barbijo quirúrgico, una bata, un par de guantes y nada más. Usa las precauciones estándares de contacto y precauciones en la transmisión de gota. Y el equipo de máxima protección es mascarilla facial con un barbijo N95 o similar, la bata, que es diferente porque es impermeable o hemorrepelente, y el par de guantes. Lo que define la OPS es que tanto la protección de los zapatos y la cofia son opcionales al protocolo de cada institución. Este equipo de máxima protección o protección nivel 3 implica precauciones estándares de contacto y de transmisión aérea. Eso es todo lo que tenemos que saber del uso de equipos de protección personal. Ahora les voy a pasar a contar qué hacemos en pediatría. Lo primero que nos preocupó como pediatras fue qué pasaba con la reanimación cardiopulmonar en la casa, en los pacientes pediátricos que paran en el domicilio. Viene la época invernal, la época de mayor infección respiratoria, y nuestros pacientes siempre, o la mayoría, más del 80%, paran por hipoxia, por causa respiratoria. Y la mayoría de los paros cardíacos probablemente ocurran en el hogar. Esto quiere decir que quienes reanimen a estas víctimas pediátricas pertenezcan al entorno familiar. Si lo llevamos a esta pandemia y a la sospecha de COVID, si pensamos que este paciente pediátrico está cursando una infección respiratoria y que podría ser por COVID, probablemente no es la única persona de la familia que sea portadora o esté padeciendo la infección. Seguramente sus padres y el resto del entorno podrían estar contagiados, y estos son los primeros rescatadores, con lo cual no habría problemas en realizar la reanimación que hacemos habitualmente, que incluye hacer compresiones y ventilaciones. Para aquel rescatista lego que no está, que no pertenece a la familia, pero quiere participar de la reanimación y le genera un poco de conflicto esta situación de la sospecha del posible contagio de COVID, en este momento nosotros todos estamos usando tapaboca. Podríamos agregar un tapaboca para el paciente, o al menos uno de los dos tener tapabocas, y de esta manera reducir la probabilidad de contagio de COVID. Esto es para el hogar. ¿Qué pasa cuando hacemos reanimación en el equipo de salud? La situación cambia un poco porque si bien tenemos que considerar, bueno, como primera opción la seguridad de la escena, que lo decimos siempre, lo que tenemos que pensar es que la víctima potencialmente podría tener COVID, y en esto juegan un papel importante los operadores telefónicos. Por ahí los chicos también van a hablar un poco de eso, pero es importante hacer un interrogatorio dirigido a si el resto de la familia podría tener síntomas relacionados o haber sido diagnosticado con COVID, y colocarse un equipo de protección personal de máxima protección, porque la RCP genera aerosoles. Y bueno, en la primera instancia, sea para la ambulancia o para el equipo del hospital que va a hacer reanimación básica, limitar el personal que esté asistiendo al paro. El algoritmo es bastante parecido a lo que usamos siempre. Si la víctima no responde, pedir ayuda, un segundo rescatador que active el sistema de emergencia si no se hizo antes, no lo hizo otra persona, y si hay un DEA disponible también usarlo, verificar la respiración y el pulso en menos de 10 segundos, decidir si está en paro o no, y si decidimos que está en paro, si no respira y no tiene pulso, empezar con la RCP. El primer rescatador va a iniciar con maniobras con 30 compresiones y 2 ventilaciones, igual que hacen los adultos. La diferencia es que las ventilaciones, que van a ser en este caso con bolsa y máscara, vamos a tener que hacer mucho énfasis en que sellemos herméticamente la máscara a la cara del paciente,
y bueno, y recordar ponerle un filtro a la bolsa, a la bolsa de reanimación. Y cuando llegue el segundo rescatador, cambiar a 15-2 entre compresiones y respiraciones, que esto es lo que habitualmente hacemos en pediatría, y continuar con la reanimación. El resto del algoritmo continúa como siempre, analizando el ritmo es desfibrilable, vamos al algoritmo de fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso, y lo más probable es que el nuestro sea en asistolia, con lo cual hacemos RCP 2 minutos, adrenalina cada 3 a 5 minutos, y cada 2 minutos chequeamos ritmo, cambiamos los reanimadores, y continuamos. Cuando tenemos que hacer RCP avanzada, la primera parte es lo mismo, siempre con equipos de protección personal y con poca gente alrededor del paciente. Iniciar la RCP. Si el paciente no estaba intubado en ese momento, lo que tenemos que hacer es, traer el dispositivo bolsa máscara con filtro, usar el sellado hermético, y si no lo tenemos a mano en primera instancia, podríamos ponerle, si no tiene el paciente puesto, un barbijo quirúrgico y usar una máscara de oxígeno de no reinhalación. Colocar el monitor y desfibrilador, mientras un segundo operador está preparándose para intubar con equipo de protección personal de máxima protección. Mientras tanto, el primer operador va a determinar el ritmo que tiene el paciente y podría iniciar las compresiones. En el momento que el operador que va a intubar está preparado y está todo el circuito armado, priorizamos la intubación, pausamos las compresiones, hasta que el paciente se intuba y se conecta, y si por algún motivo la intubación está retrasada, podemos considerar usar una vía aérea supraglótica o seguir con el bolseo a presión positivo. Y en el momento que podamos, conectar el respirador con filtro, como corresponde, y el algoritmo sigue como siempre, de acuerdo al ritmo de paro. Si es una sistolia, seguimos con compresiones cada 2 minutos, cambiando el reanimador, y adrenalina cada 3 a 5 minutos, y si en algún momento cambia un ritmo desfibrilable, desfibrilar y usar después de 3 desfibrilaciones amiodarona y adrenalina cada 3 a 5 minutos. Para nosotros lo más importante por ahí es tener en cuenta esto de cuando vemos o diagnosticamos o sospechamos un paro, poder colocarnos el equipo de protección personal y preparar la intubación. Pero en sí el algoritmo no nos cambió demasiado nuestro accionar. Lo que van a ver a continuación es un video muy cortito del equipo de simulación del Hospital Gutiérrez de Capital, que son muchos miembros del comité, y lo prepararon y está publicado en la página. Esperemos que se vea. Yo les voy diciendo lo que dice. El paciente está en paro, estaba ventilado, y bueno, está describiendo cómo está conectando al respirador en modo presión control, con un pico que permite la expansión bilateral del tórax, y le dé un volumen tidal de 6 mililitros kilo, con una FiO2 del 100%, anular las alarmas de trigger, y el segundo operador realiza las compresiones igual que lo hacemos habitualmente. De forma sincrónica porque el paciente está ventilado.
rechequear a los 2 minutos, adrenalina con la dosis habitual, y eso fue todo.